Bueno, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en unas aguas bastante profundas, diría yo. Las más misteriosas de la astrología. Uf, sin duda. La Casa 12. Y para guiarnos tenemos un análisis muy completo del podcast El lenguaje del cielo, y la misión es, bueno, intentar mapear este territorio tan invisible. Es que justo ahí está el tema. Intentar definirlo ya es casi ir en contra de su naturaleza. Claro. De hecho, el material nos propone empezar no con una definición, sino con una sensación, con una pregunta. A ver, ¿Cuándo fue la última vez que alguien sintió que se disolvía? ¿que te disuelves? ¿A qué te refieres con eso exactamente? Piensa en ese momento, estás frente al mar y por un instante dejas de sentir dónde terminas tú y dónde empieza el océano. Ok. O en una meditación tan profunda que el ruido de tus propios pensamientos como que se apaga. O con la música a veces pasa. Exacto. O el trímax ve una pieza musical que te transporta por completo. Esa sensación de que el yo, con todas sus preocupaciones y su identidad, se desvanece. Y te fundes con algo mucho más grande. Ya. Esa es la experiencia pura de la Casa 12. Es como el eco de la totalidad. Entiendo. Es menos un lugar y más un estado del ser, entonces. Y es el último tramo del viaje zodiacal, ¿verdad? La última parada antes de que todo vuelva a empezar en la casa 1. Exactamente. Es el final del ciclo, donde se supone que debemos soltar todo el equipaje que juntamos en las 11 casas anteriores. Y por eso se asocia con Piscis y Neptuno. Claro, Piscis es el signo de la disolución, de la compasión universal, el misticismo, y Neptuno es el planeta de lo invisible, de lo que no tiene forma. Juntos crean este reino, acuático, sin fronteras, donde la lógica se pierde un poco. Y por eso es tan confusa. Pero a ver, aquí me surge una duda. La espiritualidad también se asocia mucho a la casa 9. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo no confundirlas? Es una distinción clave, sí. Pensemos en la casa 9 como la búsqueda de la verdad, pero a través de estructuras. La filosofía, la religión. Exacto. La religión organizada, los dogmas, los estudios. Es la mente que trata de entender a Dios o al universo. Es el mapa. Justo. La casa 9 es el mapa. La casa 12, en cambio, es el territorio. Es la experiencia directa, sin intermediarios. No es leer sobre el océano, es ser el océano. Es esa fe que no necesita pruebas. Ok, eso queda mucho más claro. Y siguiendo con las comparaciones, también se la pone al lado de la casa 8, que es otra casa de misterios, de temas tabú. Sí, pero la diferencia es la conciencia. La casa 8 es como el sótano oscuro de la psique, pero al que bajamos con una linterna. La sombra que reconocemos. Eso es, la sombra que vemos y decidimos enfrentar. Los traumas, el poder, la muerte. Es un trabajo psicológico consciente. La casa 12 es diferente. Es la grieta en la pared de ese sótano por donde se filtra algo que ni sabíamos que estaba ahí. Es la sombra no vista. Uf, eso suena mucho más inquietante. Lo es. Son esos patrones, miedos, incluso dones que operan desde un inconsciente total, moviendo los hilos sin que nos demos cuenta. Y si no lo ves, no puedes trabajar con ello. Y esto me lleva a su opuesta, la casa 6. Si la 12 es este caos oceánico, la 6 es todo lo contrario. Rutina, trabajo diario, salud, las listas de tareas, el orden, el mundo predecible. Exacto. ¿Cómo funciona ese eje? Parece una contradicción total. Y lo es. Es una de las tensiones más fundamentales de la vida. El eje 6-12 nos pregunta, ¿cómo sirves? La casa 6 es el servicio práctico, visible. El médico que cura, el trabajo de 9 a 5. Lo que se necesita para funcionar en el día a día. Claro. Pero si solo vives ahí, te agotas, te vuelves una máquina. La casa 12 te exige el contrapunto. El retiro, la rendición, el servicio anónimo. Necesitas desconectar de lo material. De la casa 6. Para recargar el espíritu en el silencio de la casa 12. Descuidar una de las dos nos desequilibra por completo. O eres un soñador que no puede pagar las facturas. O eres un robot sin alma. Exactamente. Hablemos más de ese retiro, porque en nuestra cultura la soledad a menudo se ve como algo negativo, ¿no? Como aislamiento. Totalmente. Pero para las personas con una casa 12 fuerte, la soledad no es un lujo, es oxígeno.
Son como esponjas energéticas. Absorben todo el ruido psíquico del entorno. Y necesitan tiempo a solas para escurrirse, digamos. Para escurrir todo lo que no es suyo y recordar quiénes son. Por eso esta casa rige lugares de retiro, monasterios, hospitales, asilos, hasta cárceles, lugares de encierro. ¿Sí? Espacios donde, voluntaria o involuntariamente, la identidad del mundo se disuelve y te enfrentas a ti mismo. Ahora, uno de los conceptos más famosos y, creo yo, más malinterpretados de la Casa 12 es el de los enemigos ocultos. Suena a telenovela, ¿no? A traiciones secretas. Esa es la interpretación tradicional y puede pasar, claro. Pero el análisis que estamos revisando le da un giro mucho más moderno y para mí mucho más útil. ¿Cuál sería? Sugiere que el enemigo oculto más peligroso casi nunca está afuera, vive adentro. Es nuestro propio autosabotaje inconsciente. El saboteador interno. O sea que, en lugar de buscar traidores afuera, el trabajo es encontrar esa parte de uno que te pone la zancadilla justo antes de llegar a la meta. Exacto. Es esa fuerza invisible que te hace procrastinar en el proyecto más importante de tu vida. O te empuja a decir algo hiriente a la persona que amas y ni siquiera sabes por qué lo hiciste. Es el miedo, la culpa, la creencia limitante que opera desde la sombra, disfrazada de 1000 excusas. Y esto conecta con la idea de sufrimiento de esta casa. El sufrimiento no es un castigo. Es el portal que nos obliga a mirar hacia adentro. Y al mirar ese dolor, no solo el propio, sino el de todos, de ahí nace la compasión y de ahí vendría la idea del servicio invisible, ¿no? Precisamente, a diferencia del servicio práctico y le conocido de la Casa 6, el servicio de la Casa 12 es anónimo. Es el que no alimenta el ego. Como la monja que reza por el mundo en clausura. O el voluntario en un refugio que nadie conoce. O simplemente la persona que escucha a un amigo en su peor momento sin esperar nada. Nace de la empatía pura. Es el antídoto al ego. Bien, el concepto general está bastante claro. Pero, ¿cómo se ve en una creta natal? El signo que tenemos en la cúspide de la Casa 12 tiñe toda esta experiencia. Nos da pistas sobre qué es lo que se esconde. Sí, el signo es como el sabor del agua en este océano inconsciente. Revela la naturaleza de nuestro saboteador interno y a la vez nuestro camino espiritual más auténtico. A ver, un ejemplo que parece una contradicción. ¿Qué pasa si alguien tiene a Virgo, el signo del orden, el análisis, el detalle, en la casa del caos? Es una paradoja fascinante y muy común. Lo que se esconde en el inconsciente de esa persona es un perfeccionismo y una autocrítica brutales. Por fuera puede ser súper eficiente, pero ¿por dentro? Por dentro, en su sombra no vista, hay una voz que le susurra constantemente. No es suficiente, no está perfecto, podrías haberlo hecho mejor. El sabotaje aquí es muy sutil. Se disfraza de virtud. ¿Cómo sería eso? Puede ser la persona que nunca lanza un proyecto porque siempre está investigando un poco más. Claro, la parálisis por análisis. Exacto. No se dice a sí mismo, tengo miedo de que me critiquen. Se dice, quiero que sea perfecto. El miedo inconsciente a la imperfección los congela. Su camino espiritual, entonces, no es ser más ordenado. Es aprender a aceptar el caos. Es rendirse a la imperfección. Practicar la autocompasión. El veneno y el antídoto están en el mismo lugar. ¿Y qué tal un signo de agua, como Escorpio? Uno pensaría que estaría más cómodo ahí. Más cómodo y a la vez más en peligro. Con Escorpio en la 12, lo que está oculto es un poder inmenso. Poder de transformación, de regeneración. Una capacidad casi chamánica. Totalmente. Para bucear en lo oscuro y sanar a sí mismos y a otros. El problema es que, al ser inconsciente, ese poder puede volverse contra ellos. El sabotaje aquí es la autodestrucción. Patrones de crisis recurrentes, relaciones intensas que siempre acaban mal. Exactamente. Una atracción inconsciente por el abismo. El trabajo para ellos es hacer consciente ese poder, reclamarlo y usarlo para sanar en lugar de para destruir. Y la cosa se complica más si hay planetas adentro. Un planeta ahí es como un actor que interpreta su papel detrás de un telón. No lo vemos, pero sentimos los efectos. ¡Qué buena imagen! Por ejemplo, tener el Sol, nuestra identidad, en la casa 12. Uf, eso es un gran desafío para el ego. El sol quiere brillar, ser visto, ser reconocido.
En la casa 12, la identidad está velada, oculta, ¿Son personas que pueden sentir que no saben quiénes son? o que se sienten invisibles. Necesitan una cantidad enorme de soledad para recargarse porque el contacto social les drena la energía. El trabajo de su vida es aprender a salir a la luz, a brillar, pero en sus propios términos. Me imagino que con la luna, el planeta de las emociones, es aún más confuso. Si la luna está en la 12, ¿significa que no sientes tus emociones? No es que no las sientas, es que no las reconoces como tuyas. La luna en la 12 es la esponja emocional por excelencia. Absorben todo. Todo. Entran en una habitación y absorben la ansiedad, la tristeza o la alegría de todo sin filtro. Luego se sienten abrumados y no entienden por qué. Creen que esa emoción es suya. El gran aprendizaje es poner límites, limpieza energética constante y fronteras. Necesitan preguntarse varias veces al día, ¿esto que estoy sintiendo es mío o lo recogí de alguien más? Y un planeta como Saturno, que ya de por sí es pesado, se asocia al karma, a las limitaciones. Ponerlo en el inconsciente debe ser como llevar una carga invisible. Totalmente. Saturno en la 12 se puede sentir como un miedo profundo y sin nombre, una culpa existencial o una sensación de que algo malo va a pasar. Cargar un peso que no puedes ver. Exacto. Puede haber un karma pesado, deudas ancestrales, que se manifiesta como obstáculos inexplicables. Sin embargo, y esto es lo increíble, Saturno en la 12, con mucho trabajo consciente, puede convertirse en una maestría espiritual impresionante. ¿Cómo es esa transformación? Al enfrentar esos miedos inconscientes una y otra vez, la persona desarrolla una estructura interna y una disciplina espiritual a prueba de todo. Pasan de ser prisioneros de su miedo a ser maestros de la fortaleza interior, Se convierten en el ermitaño sabio en la cima de la montaña. que construyó su templo con las mismas piedras con las que antes tropezaba. Ok, todo esto es increíblemente profundo, pero también puede sonar abrumador. Si alguien escucha esto y reconoce su propia carta, si siente el peso de esa casa 12, ¿por dónde se empieza a trabajar con algo que por definición es invisible? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta no es una solución rápida. El primer paso, y el más importante, es aceptar la necesidad del retiro sagrado. Dejar de verlo como egoísmo o pereza. Y empezar a tratarlo como una medicina esencial. Agendar tiempo a solas como si fuera una cita médica. Crear el espacio para que lo invisible pueda empezar a hablar. Exacto. Y luego, usar herramientas para escuchar. El análisis de sueños es fundamental. Un diario de sueños puede revelar patrones que la mente consciente ignora. La terapia, la meditación. Pero la meditación no para dejar la mente en blanco, que es casi imposible. No, para nada. Es para observar qué pensamientos y sentimientos emergen del silencio cuando dejamos de distraernos. Mencionaste antes lo de establecer límites energéticos. Eso es algo práctico que se puede aprender. Sí, y es crucial. Va desde prácticas como visualizar un escudo de luz hasta acciones muy concretas como aprender a decir no, seleccionar con quién pasas tu tiempo. Y darte permiso para irte de un lugar si te sientes saturado. Es un acto de autocuidado radical. Y finalmente, el trabajo de fondo es practicar la rendición. Soltar el control. Lo más difícil para la mayoría. Es el desafío central de la casa 12. Darnos cuenta de que no podemos controlarlo todo con la mente. A veces, la única forma de atravesar una crisis es rendirse, confiar. Y esto también significa confrontar nuestras vías de escape. El alcohol, el exceso de trabajo, las redes sociales. Cualquier cosa que usemos para no sentir, para no estar presentes en nuestra propia vida. Entonces, el gran mensaje aquí es que el viaje a través de la casa 12 es un proceso de hacer consciente lo inconsciente. Es un camino interior, sin aplausos, pero quizás el más importante. Exacto. Y es vital entender que la disolución que propone no es una aniquilación. No se trata de desaparecer, se trata de disolver el ego falso. La identidad construida. Lo verdadero ser. La ola no muere cuando llega a la orilla. Simplemente se reúne con el océano del que nunca estuvo realmente separada. Ese es el renacimiento que nos espera en la casa 1. La casa 12 es nuestro océano interior. La soledad, nuestra balsa de supervivencia.
El servicio más puro es el que se hace sin esperar medallas. Y la disolución del yo no es un final, sino la liberación para un nuevo comienzo. Es un trabajo profundo, sí, a menudo solitario, pero es la puerta de entrada a una conexión genuina con el universo, con lo divino, como cada quien quiera llamarlo. Para terminar, el material nos deja con una última reflexión que es muy potente. Conecta la casa 12 no solo con el karma personal, sino con los patrones que heredamos de nuestros ancestros. Lo describe como el equipaje invisible que traes. Mmm, ¿Qué cargas o qué dones invisibles podríamos estar llevando en nuestra propia maleta sin siquiera darnos cuenta? Y sobre todo, ¿qué pasaría si, con amor y conciencia, decidiéramos que ya no tenemos que cargarlas?